Empezamos. Muy bien, chicos, muy buenos días. Miren, ya hemos dejado de lado a las funciones orgánicas. Ya no vamos a ver nada de alcoholes, de cetonas, aldehídos, no. Vamos a ir a lo principal, con lo que empezó el curso de química, lo que parte a la química, así decirlo, y eso es la materia. De seguro ustedes tienen varios conceptos sobre lo que es materia. Bueno, lo que yo les brindo y lo que todos tienen por noción es que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Siendo un poco más claros, es todo aquello que tiene masa y volumen. Y en otras palabras, la materia es aquello que nosotros podemos percibir, sea con nuestros sentidos, ¿no? Sea vista o tacto, ¿no? Sabor, lo que ustedes gusten, es lo que nosotros llamamos materia. Ahora, la materia, muchachos, se puede clasificar de distintas formas. Dos criterios que se suelen utilizar es el estado de agregación y la composición de la materia. De igual manera, podemos encontrar materia condensada y materia dispersa, que es lo que les presento acá. Ahí está, materia condensada y materia dispersa. Este concepto de materia dispersa lo introduce Einstein, ¿sí? Al darle una idea más clara de lo que es un fotón de luz. ¿Estamos? Uy, a ver, alguien ha levantado la mano. Renzo, ¿tienes una pregunta? Veo tu mano. eh, No, profesor, creo que no, algo creo que se me escapó, disculpe. Ya, listo, listo, no te preocupes, no hay problema. Muy bien, entonces continuemos. ¿Sí? Como les digo, materia puede ser condensada o dispersada. Materia condensada, chicos, es todo lo que ustedes conocen. Es decir, un mueble, una computadora, una cama, no sé, un televisor, pared. Estamos, eso es materia condensada. Todo lo que sea palpable, ¿no? Y perceptible. Mientras que en materia dispersada vienen a ser esas cositas que no son susceptibles a nuestra vista, por así decirlo. Por ejemplo, la luz es materia, aunque no lo crean. Y es más, ha sido pregunta de examen de admisión varias veces. ¿La luz es materia? Sí, sí es materia. De igual manera, las ondas ultravioleta, los rayos infrarrojo, estamos, el espectro de la luz visible, todas esas cosas son materia. Estamos, pero entran en un concepto de materia dispersada. Ahora, teniendo claras estas ideas, podemos clasificar la materia. Chicos, la materia se clasifica en dos formas, como sustancia pura y como mezcla. En sustancia pura se subdivide en elementos y compuestos. Un elemento, bueno, lo representamos mediante símbolos, ¿sí o no? Y una idea de esto viene a ser el famoso chon. Ustedes ya conocen el chon, ¿sí o no? Lo hemos usado bastante para hacer las funciones orgánicas, perdón. Y estos elementos se pueden encontrar también en formas alotrópicas. ¿Y qué es un alótropo? Bueno, un alótropo, chicos, es un mismo elemento en un mismo estado, pero con formas y propiedades distintas. Y se pueden separar por métodos nucleares. ¿Sí? Por ejemplo, un alótropo del carbono es el diamante. De igual manera el grafito, el que tienen en sus lápices, o el grafeno, o un nanotubo, un fullereno. Un alótropo del hidrógeno podría ser el tritio. No sé si ustedes habrán visto El Hombre Araña. Ahí se menciona lo que es el tritio, ¿no? Y termina siendo una enorme explosión como si fuera el sol. En el caso del oxígeno, un alótropo es el ozono, ¿sí? El ozono. Profesor, lo que se encuentra allá afuera en la atmósfera, la capa de ozono, sí. Eso es un alótropo del oxígeno. ¿Estamos? Por ejemplo, el fósforo también, ¿no? El fósforo blanco es un alótropo. Bueno, entre otras cosas. En la zona de compuestos, bueno, ya son las representaciones moleculares, ¿sí o no? Y un compuesto viene a ser la unión de elementos. Ahora, puede haber compuestos covalentes o compuestos iónicos. Los compuestos covalentes son aquellos formados por moléculas, es decir, el agua o la glucosa, la sacarosa, el amoníaco,
Estamos, mientras que una sustancia iónica, un compuesto iónico, son aquellos que son uniones de metales y no metales. Por ejemplo, sodio con cloro. El sodio es un metal y el cloro no. Claro, el cloro es un no metal. Estamos. Es básicamente la idea entre un elemento y un compuesto, chicos. Un elemento es simplemente el átomo que ustedes encuentran en la tabla periódica y un compuesto ya es la unión de estos elementos químicos. ¿Estamos? Eso es en lo que es sustancias puras. Pero también tenemos mezclas, homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas presentan una sola fase, ¿no? A los cuales se le conoce como soluciones, mientras que una mezcla heterogénea presenta más de una fase. Estos son las suspensiones y coloides. La leche, por ejemplo, es un coloide. La mayonesa también es un coloide. ¿Estamos? ¿Y cómo puedes separar tú a estas mezclas? Pues por procesos físicos como tamizado, decantación, filtración, centrifugación o cristalización, cositas que se hacen en el laboratorio. ¿Estamos? Quiero hacer un hincapié. En el aula virtual, muchachos, este PPT que están viendo ahorita está colgado y también les he colgado un extra. Dice materia, entre paréntesis, extra. Es un PDF que les he mandado con los tipos de medios físicos de separación, ¿sí? Esto de acá, tamizado, decantación, todo eso también lo envían a CPPT. Y también hay eh, esto de acá, clasificación de la materia. ¿Estamos? A ver, tenemos nuevamente en un solo componente simple y compuestas, ¿no? Que son un solo átomo y acá dos átomos. Y las homogéneas y heterogéneas, como es una sola fase, eso tienen que tenerlo en cuenta. Las homogéneas solo son una fase y las heterogéneas dos o más fases. Por ejemplo, si tú mezclas sal y agua, cuando lo mueves bien fuerte, solo vas a ver una solución transparente, ¿sí o no? No vas a ver las partículas de sal. De igual manera, si mezclas el azúcar con el agua, no ves al azúcar, ¿sí o no? Pero si tú mezclas arena con agua o aceite con agua, sí ves esas dos fases. Estamos, esa es la diferencia entre homogéneo y heterogéneo. Vamos a ver más puntualmente cada uno. Sustancias puras, ahí están los elementos, ¿no? Aquellas sustancias que están formadas por átomos del mismo elemento, del mismo tipo. Es decir, los átomos son iguales. Oxígeno, plata, uranio, ¿no? Neón, argón, criptón, galio. Estamos, son sustancias puras, son elementos químicos. Ahí está. Estos pueden ser de formas atómicas o formas moleculares, ¿no? El ozono ya vendría a ser un alótropo del oxígeno. Y en forma cristalina tienen al hierro, al estaño, a la plata. Estamos, el diamante, el grafito, lo que le mencioné, alótropos. Y en sustancias, perdón, en compuestos, es la unión de estos elementos, ¿sí? Ahí está, nuevamente, ya hemos mencionado esto. Pero esto es lo que me importa. En varias preguntas de examen, chicos, y en la tarea también, se les suele colocar estos tipos de gráficos, ¿no? Y te dicen diferencia o marca si es un elemento o es un compuesto o es una mezcla homogénea o heterogénea. Siempre que vean bolitas de un solo color o bueno, iguales, son elementos. Estamos. Siempre que sean iguales, muchachos, son elementos. ¿Sí? Ya sea en el caso de acá que tienen mercurio, ¿no? Y acá tienen cloro gaseoso, ¿no? Van a encontrar así bolitas pegadas. Puede haber una o dos, pero siempre que sean iguales, hace referencia a átomos, a elementos. ¿Está bien? Pero si ya ven ustedes este tipo, ya viene a ser un compuesto. Estamos, porque ya se ven dos colores. ¿Está bien? En este caso tenemos carbono con azufre. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que esto ya no es un elemento, es un compuesto. Y por acá, ¿qué es lo que tienen? Oxígeno con zinc. ¿Está bien? El único componente es el oxígeno y el zinc. ¿Estamos? Ahí tienen que diferenciar porque esto siempre se pregunta, así que quiero que lo tengan claro. Y bueno, como acá abajito tenemos, ¿no? Perdón, un solo tipo de componente, pero hay átomos diferentes en cada componente. ¿Estamos? Tienen que diferenciar eso, por favor. Siempre se pregunta eso, es clásico. Y en mezclas.
¿Cómo diferencio yo, profesor, si tengo mezclas de lo que tengo aquí, que son compuestos, o aquí átomos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, en átomos hemos dicho que son uno solo, no hay diferencia. En compuestos ya es la mezcla de dos átomos. Perdón, claro, en compuestos es mezcla de dos átomos. Pero en lo que son mezclas, sea homogéneo y heterogéneo, van a encontrar así, varios juntitos. En este caso nos hace referencia al hidrógeno y el oxígeno. Los chiquitos son hidrógeno y los grandes son oxígeno. Estamos. La mezcla viene a ser la unión o la formación de dos componentes, de dos compuestos. ¿Está bien? Y en el caso en pantalla tenemos dos moléculas distintas, las de celestito y las de color negro. ¿Está bien? Aquí está. ¿Cómo identificas a las sustancias? Miren, para empezar, la materia, ¿no? Ustedes van a tener un ejemplo, no sé, te dicen un bloque de 10 kilogramos. Queremos saber si es compuesto o es una mezcla. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿su composición es uniforme? Si es sí, va a ser homogéneo. ¿Qué significa composición uniforme? Que solo ves una capa. Estamos, no ves dos fases. Estamos, eso es composición uniforme, una sola fase. Si tu respuesta es sí, va a ser homogéneo. Si es no, será heterogéneo. Luego, ¿puedes separar a esta composición por medios físicos? Si tu respuesta es sí, será mezcla. Y si es no, es sustancia pura. Recuerda que a las sustancias puras, es decir, a los elementos, compuestos, tú no los puedes separar por medios físicos. Es decir, no lo puedes filtrar, no lo puedes decantar, porque vas a llegar a lo mismo. A un elemento químico, o bueno, un compuesto, se lo separa mediante procesos químicos, como puede ser una reducción o una oxidación. Estamos. En cambio, a una mezcla tú sí lo puedes separar por métodos físicos, es decir, centrifugándolo, cristalizándolo, decantándolo. Eso sí se puede. Estamos. Este cuadrito les va a ayudar bastante. Ahí está. Ahora, también podemos encontrar la materia, o bueno, clasificarlo de acuerdo a sus propiedades. De acuerdo a la cantidad de masa. Es decir, si la propiedad que tú estás analizando depende de la masa, es extensiva. Y si no depende, es intensiva. ¿Estamos? Ahora, estas propiedades extensivas también son propiedades físicas, netamente físicas. Pero las propiedades intensivas son físicas y químicas a la vez. Para que se entienda mejor, vamos a hablar de cada una. Ahí está. Las propiedades extensivas, muchachos, son las que están en pantalla. Son las que dependen de la cantidad de materia. Es decir, la masa, la inercia, el peso, la impenetrabilidad, divisibilidad, elasticidad, porosidad y volumen. Voy a mencionar las más relevantes. Por ejemplo, la masa, bueno, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Así de simple. A ver, está entrando Alexandra. La inercia, por otro lado, em, la vamos a detallar así. Si ustedes están en un carro, en un móvil, en un scooter, en una bicicleta, lo que quieran, están navegando, están transcurriendo, ¿no? Una línea recta, tranquilos, pero de la nada aparece un bache o aparece un rompemuelles y ustedes se caen de la bicicleta, salen volando. La bicicleta se cae, se queda ahí, se cayó, pero ustedes siguen avanzando. ¿No? Salieron volando prácticamente. ¿Y a qué se debe eso? A que su cuerpo va a seguir moviéndose de acuerdo a si no hubiera habido un cambio. Estamos, esa es la inercia. El cuerpo sigue en su movimiento eh, actual, en su forma base, en su forma estable. Estamos, esa es la inercia. De seguro lo han escuchado en física también. La impenetrabilidad, por otro lado, nos dice que un cuerpo no puede ocupar el mismo espacio que otro. Estamos, por ejemplo, si tú estás sentado en una silla, no puede venir otro compañero y sentarse encima de ti. Estamos, básicamente esa es la impenetrabilidad. Un cuerpo ocupa un espacio en un determinado tiempo y no puede venir otro y ocupar ese mismo espacio. Es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. La divisibilidad, pues, hace referencia a que un cuerpo puede ser dividido.
la porosidad a que un cuerpo tiene poros, ¿no? Como son las esponjas o como somos nosotros. ¿Está bien? Estas son propiedades extensivas, pero las que ven en pantalla ahora son intensivas porque no dependen de la cantidad de materia, como es el punto de ebullición, la dureza, la densidad, el punto de fusión, solubilidad y viscosidad. A ver, el punto de ebullición y el punto de fusión no tienen nada que ver con la masa o con la materia, porque son, o bueno, dependen de la presión y la temperatura a la que se encuentren. Sea, no sé, 10 litros de agua o 10 mililitros de agua, no importa. Todos van a hervir a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Estamos? Sea la cantidad que tengas. La misma idea con la densidad. Así tú me traigas un barril con 20 litros de agua y me traigas un contenedor con, no sé, 20.000 mililitros de agua, no importa, ambos van a tener una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Estamos, la densidad no va a cambiar. A menos que tú le cambies la temperatura o le cambies, no sé, las condiciones a ese líquido, tu densidad va a ser la misma, no va a cambiar, no depende de la masa, de la materia, no depende. La viscosidad es la resistencia que tienen los fluidos a desplazarse. Estamos. Una gota de agua no se desplaza a la misma velocidad que una gota de alcohol o que una gota de yogur. Estamos. Tienen viscosidades distintas. Y de igual manera la solubilidad, ¿no? Yo no puedo disolver con la misma facilidad agua en aceite que disolver aceite en tetracloruro de carbono, por ejemplo, o disolver aceite en acetona. Estamos, no es lo mismo. En agua no se va a poder, pero en tetracloruro de carbono, en acetona, sí se va a poder disolver, porque son compuestos eh, orgánicos. ¿Está bien? Ya hemos visto también eso, de la acetona. Por otro lado, muchachos, ya habiendo visto esto, ¿no? A ver. Uy, disculpen. Ahí está. Tenemos a los estados de agregación. Esto ustedes lo conocen seguro, ¿no? El famoso sólido, líquido y gaseoso. Cuando hablamos de estado de agregación, disculpen, nos estamos refiriendo a la forma como interactúan las moléculas de estos compuestos, ¿no? De esta materia. Los más conocidos son los tres ya mencionados. Y tenemos las propiedades, ¿no? El sólido siempre tiene volumen fijo. Su volumen en un sólido no va a cambiar. Tienen forma propia, o sea, tienen forma definida y no se pueden comprimir. No fluyen por sí mismos. Los líquidos tienen volumen fijo, pero pueden adoptar la forma del recipiente en el que están contenidos, es decir, no tienen una forma propia. Son muy poco compresibles y se difunden y fluyen por sí mismos. O sea, nadie tiene que venir y moverlos. ¿Está bien? Los gases, por otro lado, ocupan todo el recipiente en el que están contenidos y no tienen una forma definida. Son fácilmente compresibles y se difunden y tienden a mezclarse con otros gases. El cuadrito de acá explica mucho mejor esa idea. Esto de acá siempre se pregunta también, chicos. Tienen que tener en cuenta esto. La fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. En un sólido, la fuerza de atracción es más grande que la fuerza de repulsión. Y creo que es obvio, ¿no? Porque atracción hace referencia, o nos dice, la fuerza con la que se pegan las moléculas. Y la fuerza de repulsión es la fuerza con la que se rechazan. O sea, buscan estar lejos. En un sólido, las de atracción son más grandes porque están en una figura compacta, es decir, están pegaditos. En un líquido son iguales, tanto la de atracción como la de repulsión. Y en un gas, las de repulsión son mucho más grandes que las de atracción, porque están alborotadas esas moléculas en ese recipiente. Bueno, volumen en el sólido es definido, en el líquido también, pero en el gas no. La forma en el sólido es definido y en el líquido y gas es variable. Un sólido no se puede comprimir, un líquido muy poco,
y un gas sí es posible comprimirlo. Por otro lado, el sólido tiene una alta densidad, el líquido una mediana densidad y el gas tiene muy baja densidad. ¿Sí? Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, ya que si ustedes ponen un bloque de hierro, por ejemplo, en agua, este bloque se va a hundir, porque los que son más densos se van al bajo, a la base, y los que son menos densos quedan arriba flotando. Es por ello que un bloque de hielo, un cubo de hielo, flota en agua, no porque pesa menos, sino porque es menos denso. La densidad del hielo es 0,8 y la densidad del agua es 1. Es por eso que el hielo flota. ¿Estamos? Bueno, ahí abajito tienen ejemplos, ¿no? Madera, ladrillo, alcohol, benceno, aire, gas natural. ¿No? Acá tienen más clara la idea, las moléculas del sólido, pegaditas, muy poca libertad de movimiento. Las del líquido tienen un poquito ya de libertad, pueden fluir. Y las del gas pues ya se escapan incluso del recipiente, ¿no? Tienen mucha energía, son muy alborotados. Acá, veamos esto de acá que es importante. Los cambios de estado. Bueno, ustedes saben que si vas de líquido a gaseoso, se llama vaporización o evaporización. Si vas de sólido a líquido, se llama fusión. Y de líquido a sólido, se llama solidificación. De gaseoso a sólido es sublimación. De sólido a gaseoso también es sublimación, pero esta es directa. Acá hay algo que quiero que tomen en cuenta. Bueno, voy a utilizar la siguiente diapositiva. Aquí está. Miren, si ustedes están en estado sólido y quieren ir a estado líquido, se llama fusión. Si van de líquido a sólido, se llama solidificación. De líquido a gaseoso, gasificación o evaporización. Y de gaseoso a líquido, licuación o condensación. Es más, el gas que tienes en tu casita, en ese balón, ha sido licuado para que pueda estar ahí. No estoy diciendo que lo que está en tu balón es agua o es un líquido. Es gas, pero la base o lo que está abajito del gas en ese recipiente es un líquido. Yo te aconsejo que vayas luego de la clase, agarres tu balón y lo agites. Vas a notar que parece que tiene agua, pero no es. Es un gas que ha sido licuado. Estamos. Y como le digo, ¿no? De sólido a gaseoso es sublimación directa y de gaseoso a sólido es sublimación inversa. Y también tenemos el cuarto y quinto estado de la materia, el cual es el estado plasmático y el condensado, el estado condensado de Bose-Einstein. Eso sí me gustaría que investiguen. El plasma lo encuentran más que todo en las superficies solares. Aunque acá en la Tierra también ha sido utilizado para hacer unos sopletes de plasma y las famosas lámparas, ¿no? De lava, que en sí son estados plasmáticos. Y tú puedes llevar o puedes llegar al estado plasmático ionizando a los gases o desionizando el plasma para llegar al estado gaseoso. Se suele utilizar esto mucho en las aplicaciones industriales. Es muy, muy aplicado, muchachos. Es bueno que conozcan el estado plasmático y el quinto estado de la materia que les he dicho. Investiguen de verdad. Ah, ya. Y con esto vamos terminando. Las transformaciones químicas. Bueno, tenemos tres transformaciones, las físicas, químicas y nucleares. Las físicas, ustedes la conocen, ¿no? No se forman nuevas sustancias. No ocurren cambios en la estructura interna. Es decir, si yo tengo una transformación física, por ejemplo, de hielo a líquido, ¿no? Si yo derrito el hielo, no se está formando una nueva sustancia, sigue siendo agua, solo que ha cambiado de estado. Tampoco está ocurriendo nada en su estructura interna. Es decir, la molécula de agua no se ha alterado, no pasó nada. Bueno, para que ustedes entiendan cómo es una transformación física, es en el cambio de estado. De igual manera, en la rotura de un cuerpo. ¿Qué significa esto? Si tú, no sé, agarras una casaca o agarras un polo y lo partes a la mitad,
No ha pasado nada, no se ha formado nada nuevo, sigue siendo tela. La estructura interna de la tela tampoco se ha visto alterada. Estamos. No ha pasado nada, es una transformación física. Has cortado. No sé, agarra un papel y córtalo. Tampoco pasó nada con el papel, simplemente lo cortaste. Estamos. Pero en una transformación química sí ocurren formación de nuevas sustancias y alteraciones en su estructura interna. Por ejemplo, si tú agarras un papel y le prendes fuego, lo que estás formando al incendiar, al ser un proceso de combustión a ese papel, estás liberando dióxido de carbono y estás liberando también agua. En ese vapor que se está liberando hay agua. Estamos. Y también estás alterando la estructura interna de ese papel. Estamos. Entonces se forman nuevas sustancias y existen cambios por la ruptura de los enlaces entre los átomos. ¿Sí? En la fotosíntesis, por ejemplo, en la oxidación, en una cadena, si tú lo dejas mucho tiempo al aire libre, ¿no? Se va a oxidar, va a perder electrones. Entonces, si tu cadena es de hierro, cuando se oxida, se va a formar óxido de hierro. Eso ya es una nueva sustancia. ¿Está bien? Y ya se han formado nuevos enlaces, oxígeno con fierro. Y por último tienes a las transformaciones nucleares. Em, Se suele preguntar bastante en algunas universidades nacionales más que todo, porque los procesos nucleares actualmente vienen siendo muy aplicados. Hay dos procesos que tú tienes que conocer, fisión y fusión. La fisión nuclear viene a ser la partición de átomos, es decir, los átomos se rompen, se separan. Pero una fusión nuclear, bueno, el mismo término lo indica, es la formación de nuevos enlaces, ¿no? De nuevos elementos químicos. La energía en una reacción nuclear es enorme, es muy, muy, muy grande y se tiene pensado utilizar esto para los viajes espaciales o para generar energía a los hogares. Aún está en veremos porque es muy, muy peligroso. Y los ejemplos de reacciones nucleares, pues son la fisión del átomo de radio, la bomba atómica, que ustedes han escuchado de seguro, y la famosa bomba de hidrógeno. Estamos. La bomba de hidrógeno es utilizada no con el hidrógeno del agua, sino con su isótopo, el tritio. ¿Estamos? El H13. Lo voy a escribir para que lo tengan en cuenta. Miren. El átomo de tritio es este. Es el hidrógeno, acá 1 y acá 3. Este es el isótopo del hidrógeno que ustedes conocen del agua. También existe el deuterio, que viene a ser el H12. Estamos. Con el H21, con este de acá, se hace el agua pesada. Y el que ustedes conocen, el que beben en su vasito de agua, es este de acá, 11. Este de acá es el que se mezcla con el oxígeno. Este es para el agua pesada y este para las bombas de hidrógeno, ¿no? Para que conozcan un poquito. Bueno, chicos, como se dan cuenta, estamos albergando más conceptos, ¿no? Y por el día de hoy, por la sesión de hoy, es todo, muchachos. Espero que se haya comprendido y cualquier duda me la hacen llegar.